¿Sabías que puedes pasar toda la vida estudiando la Biblia y aún así nunca llegar a conocer la verdad? El apóstol Pablo hablaba acerca de una trampa de gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llega a conocer la verdad. Cuando hablamos del discipulado bíblico, muchas veces vemos al discípulo como un estudiante en un aula tomando apuntes y recibiendo información. Pero cuando vemos el discipulado del que habló Jesús, vemos que Él mandó a permanecer en la palabra para conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres. Hay traducciones que dicen experimentar la verdad. Es por eso que nosotros hablamos de entrenamiento, es por eso que nosotros en nuestro ministerio hablamos de entrenamiento bíblico, porque de esa manera, de forma práctica, podemos nosotros permanecer en la palabra. Te doy la bienvenida a nuestro quinto y último tema sobre el discipulado. Hemos tenido 4 temas donde hemos sentado las bases de lo que realmente el discípulo es. Hemos hablado del discípulo participando de un entrenamiento. Hemos visto al discípulo con las figuras de Pablo, como un atleta o como un soldado de élite. Ambos participan de un entrenamiento. Pero en este video nosotros queremos hablar del propósito del entrenamiento. El entrenamiento en sí mismo no es un fin, es solamente un medio, porque el discípulo que está entrenado debe ser enviado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este quinto y último video. El discípulo como enviado, dentro de la serie Conviértete en discípulo de Jesús. Para abordar este estudio es importante entender que el verdadero cristianismo se basa en la salvación, en el nuevo nacimiento. Pero es necesario entender que la generalidad de los creyentes solamente se queda en la experiencia de la salvación, el nuevo nacimiento. Es verdad que la salvación es innegociable, es verdad que la verdad nos da la vida eterna, es verdad que la salvación nos ofrece todos los beneficios de nuestra redención, pero hay algo más que el creyente de hoy ha olvidado. Es el propósito que tiene cada hijo e hija de Dios en esta tierra. Y el verdadero propósito solamente se encuentra cuando el creyente empieza a seguir al Señor como su discípulo. Cuando el creyente no solamente se queda en la puerta de entrada, que es la salvación, sino que persigue un propósito. El verdadero discipulado no es automático, requiere una decisión, requiere permanecer en la palabra, permanecer en la verdad para experimentar la verdad. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste el verdadero discipulado? Hablábamos de una trampa que mencionaba Pablo en sus escritos, y esa es la trampa del estudiante profesional. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, es importante entender que hay 2 tipos de conocimiento, el conocimiento racional y el conocimiento revelado. El conocimiento racional es la acumulación constante de información. El estudiante en un aula. El creyente actúa como un receptor pasivo, solamente escucha, pero no es hacedor. El resultado es aprender sin llegar a conocer la verdad, sin llegar a ser transformado. Por el otro lado, cuando hablamos del conocimiento revelado, estamos hablando de que la palabra, las verdades de la palabra son alumbradas por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. El creyente ya no actúa solamente como un receptor pasivo, sino es un agente activo. ¿Cuál es el resultado de un creyente alimentado por la palabra de Dios? El resultado es el poder transformador que nos convierte en hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esa frase, siempre estamos aprendiendo, puede ser una virtud académica, pero se puede convertir en una trampa mortal para la fe si no hay acción. Cuando hablamos de las metáforas de Pablo para el discipulado, hablamos de 2 imágenes, la de un atleta de élite o la de un soldado. Cuando vemos estas 2 imágenes, vemos que hay algo en común entre ellas, es el entrenamiento. Se entrenan, el uno para ganar competencias, el otro para pelear eficientemente en el campo de batalla. ¿Cuál es nuestro fin? Nuestra meta es absoluta, ser como el maestro.
En Lucas 6:40, el Señor Jesús decía, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hermana, en realidad nuestra meta es ser como nuestro maestro. No solamente conocer lo que él conocía, sino actuar como él actuaba. Esta palabra perfeccionado tiene un significado importantísimo para nuestro tema. Perfeccionado significa completamente desarrollado o completamente entrenado. El objetivo del centro de entrenamiento bíblico no es llenarnos de teorías, sino capacitarnos para ocupar el lugar de Jesús en el mundo y hacer sus obras. Los discípulos de Jesús deben vivir y actuar como Jesús lo hizo en esta tierra. Solamente entonces el mundo va a tener testimonio de la verdad en esta tierra. Pero ahora detengámonos un poco y planteemos la idea principal de este video. De nada sirve el entrenamiento, de nada sirve que nosotros nos entrenemos si es que no somos enviados. El propósito final del discipulado, después de que el discípulo ha sido perfeccionado para ser como su maestro, para operar como su maestro, entonces llega el momento en que el discípulo debe ser enviado. Todos los que estamos corriendo la carrera cristiana, tomando en serio el discipulado, necesitamos entender que llega un momento en que somos enviados. Cuando vemos los evangelios, podemos ver el modelo de Jesús. Jesús había estado con sus discípulos, Él les había enseñado, Él había hecho correcciones en sus vidas, pero llega un momento en que el propio Señor Jesús los envía. Y podemos ver esto en dos etapas del Evangelio. En los capítulos 9 y 10 de Lucas vemos una progresión, una secuencia de cómo realmente operaba este método de Jesús. En el capítulo 9 Jesús manda a sus 12 discípulos, pero en el capítulo 10 Jesús ya manda a otros 70. Fíjate, hay una progresión. Ese es el propósito del discipulado. ¿Qué hacía con los 12 discípulos primero? ¿Qué hizo con los 70 discípulos después? Primero enseñaba, impartía la palabra, impartía la visión del reino. Cuando nosotros vemos los evangelios, también lo que Jesús hacía era corregir, alinear las actitudes. Por ejemplo, no buscar ser más importante, sino regocijarse de tener en los cielos escritos nuestros nombres. Pero después de enseñar y corregir, el Señor Jesús los dotaba de poder contra todas las fuerzas del enemigo, los dotaba de poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Pero fíjate algo muy importante en la vida del Señor Jesús, en el modelo de Jesús en los evangelios, era que los enviaba. Él los enviaba. Y en ambos casos vemos que los discípulos tenían resultados, porque el discipulado produce enviados que son capaces de replicar lo que el propio maestro hacía aquí en la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros actuar en este mundo? Y aquí nuevamente recurrimos a las enseñanzas de Pablo. En 2 Corintios 5, 17 al 20, hay un pasaje que es importante para todo creyente. Este es el ministerio que todo creyente tiene en el cuerpo de Cristo. Este no es un ministerio privativo de los pastores, de los maestros, de los profetas. Es para todo creyente, todo hijo e hija de Dios nacido de nuevo. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante, entender esto. Primero el discípulo debe entender que reconciliar significa que Dios ha terminado la enemistad. Toda la enemistad que había entre Dios y el mundo ha terminado y Dios nos ha reconciliado. Que ese es el ministerio que nosotros debemos ejercer porque debemos anunciar el mensaje de la reconciliación. Pero escucha, aquí hay algo interesante todavía. Cuando nosotros vemos este pasaje, la Biblia nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo y como embajadores debemos representar a Dios y anunciar el mensaje de la reconciliación. Un embajador nunca actúa por cuenta propia, siempre es un enviado de un gobierno que representa a ese país. Los embajadores no tienen agendas propias. Nosotros como discípulos no tenemos agendas propias. Tenemos la agenda del Señor, la agenda del Rey.
Cuando nos vemos como embajadores, como representantes del reino de Dios aquí en la tierra, necesitamos entender que tenemos un derecho legal. Se nos ha delegado un derecho legal para operar en el nombre de Jesús, usando su nombre. Sí, hermano, hermana, tenemos el derecho legal para usar el nombre de Jesús, representándolo a Él, representando la autoridad del propio Señor resucitado aquí en la tierra. Usar su nombre es equivalente a decir, así dice el Señor. Aleluya. Pero ahora te propongo ver un caso de estudio. En el capítulo 9 de Hechos está el ejemplo de Ananías, un ejemplo de disponibilidad absoluta. Pablo había tenido un encuentro con el propio Señor Jesucristo, había caído al suelo y un gran resplandor lo había dejado ciego. Pero el Señor Jesucristo necesitaba a alguien que pudiera cumplir con una misión. En esta historia, la Biblia nos relata que el Señor Jesús no recurre a un apóstol de élite o a un profeta. La Biblia habla de Ananías como un discípulo. A este Ananías el Señor le habla y le da una instrucción y le dice, tienes que ir a la calle derecha en Damasco y en tal dirección y tienes que buscar a un tal Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era conocido como perseguidor de la iglesia. Es ahí cuando el propio Ananías le dice al Señor, pero yo conozco de él, yo sé que tiene autoridad para perseguirnos y ha venido aquí con esa autoridad. Es como si el propio Ananías le dijera al Señor, me estás mandando a la boca del lobo. El Señor Jesús le revela algo a Ananías. Le dice que él es instrumento escogido por él. Es un instrumento escogido por el Señor. Entonces, fíjate acá cómo funcionan las cosas. Primero, el Señor busca a un discípulo llamado Ananías. ¿Quién es? Es un discípulo, un verdadero discípulo que tiene la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Le encomienda una misión. Hay un conflicto, pero el Señor lo consuela y le confirma la misión. Y es ahí cuando Ananías va donde Pablo y impone las manos sobre Pablo. Pablo no solamente recibe la vista, sino que esa imposición de manos también hace que Pablo sea lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. Es interesante notar en esta historia que cuando Ananías llega donde Pablo, le dice, el Señor Jesús me ha enviado. En otras palabras, no vengo por mi propia cuenta, vengo con un poder delegado. El Señor Jesús me ha enviado. Fíjate, este es el principio de la representación que tiene un embajador, un delegado de un país. En Lucas 10:16, el Señor Jesús decía, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjate, nosotros como discípulos representamos a Jesús. Si alguien nos desecha, no nos desecha solamente a nosotros, sino que desecha a Jesús. Y si desecha a Jesús, desecha al Padre. Esa es la importancia del poder delegado y lo que nosotros como discípulos representamos en este mundo. Tú sabes que cuando los 70 discípulos volvieron al Señor Jesús en el capítulo 10 de Lucas, ellos dijeron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús les decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate cómo el verdadero discípulo puede manifestar el mismo poder del Señor Jesús en esta tierra. Jesús nunca nos envía con las manos vacías a tareas imposibles. Él nos da potestad sobre toda fuerza del enemigo. Él lo dijo en su palabra. Pero para cerrar esta enseñanza, queremos hablar de alguien que ha inspirado muchos de nuestros temas anteriores. Vamos a hablar de Eliseo. Hermano, hermana, vamos a aprender mucho cuando nosotros veamos a Eliseo como un tipo de la iglesia, como un tipo del creyente de hoy, como un tipo del verdadero discípulo. Cuando Elías es llevado en un torbellino al cielo, es ahí cuando Eliseo recibe el manto de Elías. ¿Qué representa ese manto?
Ese manto representa la autoridad y la unción que el propio Elías tenía. Pero esta historia del Antiguo Testamento es un tipo de lo que nosotros recibimos de parte de Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, Él envía el Espíritu Santo sobre la tierra. El Espíritu Santo, la unción representada por el manto de Elías, es lo que nosotros debemos recibir. Así como Eliseo recibió el manto, nosotros debemos recibir también la unción y el nombre de Jesús. La unción, que es el poder, y el nombre de Jesús, que es la autoridad. El verdadero discípulo se niega a separarse de su maestro. Como Eliseo, nosotros debemos decir: vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Debemos tomar ese manto, cruzar de nuevo el Jordán y hacer la obra que se nos ha encomendado en la tierra. Tenemos un destino eterno en los cielos. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Pero antes de alcanzar ese destino eterno, debemos cumplir una misión aquí en la tierra. El manto no es un objeto mágico, es el título de propiedad, es un instrumento legal, representa el respaldo divino absoluto, la autoridad delegada, que en el caso de nosotros como creyentes, eso tipifica la autoridad delegada, eso tipifica el nombre de Jesús, eso tipifica el Espíritu Santo operando en nosotros con poder. Es importante también notar que cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, estaba pidiendo no solamente algo que sea numéricamente doble, sino estaba pidiendo la herencia del primogénito. Lo que le estaba diciendo: yo quiero ser el heredero legal de lo que tú tienes, de la unción que tú tienes. Tú sabes que cuando vemos la Biblia, en realidad nosotros podemos comprobar matemáticamente esto. La Biblia contiene 14 milagros registrados para Elías, pero contiene 28 milagros registrados para Eliseo. Si nosotros vemos a Eliseo como un tipo de la iglesia, ¿qué significa? Tú sabes que un día el Señor Jesús les dijo a los discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tú sabes que en realidad esta doble porción del Espíritu tipifica lo que nosotros debemos hacer como discípulos. Fíjate lo que acabo de citar. No solamente el Señor dijo: el que cree en mí va a hacer las obras que yo hago. El Señor Jesús dijo: aún mayores hará. Este es el desafío de la iglesia. La iglesia hoy por hoy está dormida, está aletargada. Necesitamos nuevamente ponernos en acción para que tengamos aquí en la tierra la manifestación de una iglesia en acción. Muchos creyentes hoy están mirando al cielo. Cuando el Señor Jesús fue arrebatado y ascendió para sentarse a la diestra de Dios, los discípulos se quedaron mirando al cielo. Pero ¿sabes qué? No es tiempo de mirar al cielo. Vinieron los ángeles, los interrumpieron y les dijeron: ¿qué hacéis mirando al cielo? No es tiempo de mirar al cielo, nuestra misión está acá. Eliseo no se quedó mirando el torbellino ni añorando a su maestro, sino que tomó el manto. La autoridad delegada requiere que regresemos a nuestra realidad terrenal, nuestro Jordán, y apliquemos el poder que se nos ha entregado. Cuando Eliseo tomó el manto, él exclamó algo. Él dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esto no era un grito de duda o de incredulidad. Esto era una demanda legal. Tengo el manto, tengo la autoridad, tengo la unción. Ahora demando que esto siga operando, porque recibo lo que me ha sido entregado y voy a cumplir mi misión. Ese manto representa nuestra autoridad legal, el nombre de Jesús que nosotros tenemos, la unción, el Espíritu Santo sobre nosotros debe respaldar todo lo que hacemos. Esa es la aplicación de esta tipología del Antiguo Testamento. Eliseo con el manto y nosotros con el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, y la unción fluyendo a través nuestro para sanidad a las naciones. Te agradecemos por haber visto nuestro video y te hacemos una invitación. Nosotros estamos haciendo entrenamiento bíblico y queremos invitarte a que participes de él. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento bíblico, estamos hablando de un estudio basado en un método devocional
que te va a permitir recibir la palabra de Dios, recibir las verdades bíblicas para aplicarlas a tu vida y que tu vida sea transformada. Un verdadero discípulo no busca información, busca transformación. Que Dios te bendiga. Espera nuestros próximos videos. Hasta pronto.